Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y el día de hoy continuamos comentando nuestra segunda lección de este nuevo trimestre que se titula La misión de Dios, mi misión, y específicamente, como lo dijimos, comentamos la segunda lección titulada La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Así que en el nombre del Señor, sencillamente antes de orar y adentrarnos en el comentario a los textos bíblicos, queremos anunciar que este comentario va ahora a ser acompañado por un bosquejo escrito de sus principales ideas estructuradas y condensadas para que usted tenga un material escrito que le permita recordar las lecciones de mayor utilidad que usted pudo haber aprendido durante su estudio semanal, y este bosquejo escrito va a estar subido a nuestra página web www.preachmanuel.com. Vamos a dejar el enlace en la descripción de manera que usted pueda tener fácil acceso. Recuerden, un bosquejo escrito donde se condensan las principales ideas de manera estructurada de nuestro comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Muy bien, vamos entonces a orar en el nombre del Señor y de inmediato nos introducimos a nuestro estudio de esta semana. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito, nuestro Padre celestial, Santísimo Señor, en el nombre precioso de Cristo, amparados en sus méritos, en su perfecta justicia, venimos delante de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo conduzca nuestras mentes y corazones y nos dirija al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Tómanos, bendito Padre, eleva nuestras miradas y permítenos contemplar a Cristo en tu santa palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces en primer lugar a mirar unos textos bíblicos que nos van a introducir, nos van a presentar que la forma, la intención, la voluntad divina de alcanzar las criaturas humanas no es solamente un asunto que provenga de Cristo. No. Esto es un asunto que está en el seno del corazón de la deidad. Los miembros de la deidad comparten no solamente la intención, sino el método, el proceder, para que a través de una interacción perfecta, de una participación de los miembros de la deidad, la misión divina sea cumplida y llevada a cabo. Vamos a mirar en primer lugar el texto bíblico que se encuentra en Juan capítulo número 20. Juan capítulo número 20, y vamos a leer el versículo 21 y 22. Mira lo que nos dice aquí el Señor Jesucristo. Dice así: Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Notemos entonces, esto es fundamental. Antes del cumplimiento de toda misión, antes de que los discípulos de Cristo salieran a cumplir la comisión de Cristo, ellos necesitaban recibir, ser llenos de aquel agente que lleva a cabo el pacto eterno, que es el agente que cumple el pacto eterno. ¿Quién es el agente que cumple el pacto eterno establecido
desde antes de la fundación del mundo entre el Padre y el Hijo, donde juraron en voto y promesa solemne redimir al hombre, designando a Cristo como garante, fiador, sustituto, en caso de que el hombre cayese engañado por Satanás. ¿Quién es el agente de este pacto? Es el Espíritu Santo de la promesa, el que cumple, el que lleva a cabo las promesas que fueron juradas, las promesas que fueron concertadas, el pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Así que el Espíritu Santo había de llenar en plenitud a los discípulos de Cristo para el cumplimiento de la misión. ¿Y por qué razón esto es así? Mira lo que nos dice, por ejemplo, el siguiente texto bíblico que encontramos en Juan capítulo número 6, versículos 37, vamos a leer en adelante, y luego vamos a saltarnos al versículo número 44. Mira con detenimiento y atención esto que vamos a leer. Dice así, escucha esto. Juan 6, 37 dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Nota esto: todo lo que el Padre me da. ¿Usted está notando cómo esto funciona? No es que algún ser humano va a Cristo de manera absolutamente voluntaria, como si la persona naciese en su voluntad un día ser cristiano. Por supuesto que aquí hay un ir voluntario a Cristo, pero esta voluntad es movida, es inspirada por el Espíritu Santo, que es el instrumento del Padre para llevarnos a Cristo, aceptando así su invitación y su llamado de gracia. Por tanto, el ir a Cristo es una consecuencia de ceder ante la influencia del Espíritu Santo de Dios, que ha sido enviado para atraernos a Cristo. Al decir que ir a Cristo no es absolutamente voluntario, nos referimos y aclaramos que en ningún ser humano nace solo de sí mismo la intención de ir a Cristo. Para ir a Cristo, ha de ser movido, ha de ser inspirado, ha de ser influenciado por el Espíritu Santo, en donde la voluntad ha de ceder. Y esto quiere decir sí, no oponerse a la influencia del Espíritu que nos lleva a Cristo. Así que aquí vemos al Padre Celestial, que por medio de su Espíritu dirige las miradas de los hombres hacia Cristo. Y Cristo promete en el texto bíblico lo siguiente: y al que a mí viene, no le echo fuera. Nota el versículo 38 en adelante: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, ¿qué significa en esencia las palabras todo el que a mí viene, todo lo que el Padre me da? ¿Qué significa específicamente según el versículo número 40? ¿Qué significa? Mira lo que significa: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. En otras palabras,
ir a Cristo, movido por el Espíritu del Padre, por el Espíritu Santo de Dios. Esto significa que la mirada, la atención, la reflexión es llevada y puesta en la meditación de Cristo, en meditar en Cristo, en que Cristo capte nuestra atención. Y esta influencia es producto de una atracción que ejerce el Padre de Gloria por medio de su Espíritu. Precisamente, Cristo en este contexto ha sido levantado de la tierra para que todos miren a Él y al mirarlo podamos creer en el carácter del Padre que Él nos revela, un carácter de absoluto amor y abnegación, y este convencimiento produce un poder subyugador que nos somete a Cristo. Y así Cristo atrae nuestras voluntades, las somete a sí mismo por medio del poder con el cual somete a sí mismo todas las cosas. Ver a Cristo es la dinámica del Padre y el Espíritu para que tengamos vida eterna. Ahora fíjate lo que dice el versículo número 44. Es un versículo clave en este contexto. El versículo 44 nos dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Usted se da cuenta cómo funciona esto. Nótese que ser cristiano, llegar a ser discípulo de Cristo, no es un asunto que nace en el corazón de la humanidad. No es un asunto que se produce en nosotros por medio de nosotros o limitados a nosotros mismos, a nuestras intenciones, a nuestros intereses. No. Aquí hay una atracción, mis amigos. Aquí hay un poder que atrae, un poder que convence, una influencia que nos trae a Cristo. Y Cristo lo deja absolutamente claro: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Cómo atrae el Padre? Precisamente por medio de su Espíritu. Así que vemos que el Dios triuno, aquí vemos la deidad activamente participando en la ejecución del plan de salvación para atraer las miradas de los hombres por medio de la influencia del Espíritu para que vean a Cristo, y así, de esta manera, se consuma, se ejecuta en ellos el plan de la salvación. Vamos a mirar, por ejemplo, otro texto bíblico que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, y exactamente en el versículo número 14. Mira lo que se nos dice. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, escucha, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nota que esto no se limita solamente a la misión de Cristo, la misión que Él cumplió en la tierra y que llevaba a cabo mientras estaba entre nosotros como hombre encarnado aquí en su ministerio terrenal. No. Esto aplica también para la misión apostólica, para la manera en la cual los apóstoles conducían la misión del Señor. Aquí hay una mujer que recibe la influencia del Señor para que su corazón se abra y su atención se fije en las palabras que decía Pablo. ¿Qué cosa es esto? Aquí nosotros vemos la obra del Espíritu Santo influyendo en el corazón humano para prepararlo
para que la atención del hombre se fije en las palabras que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Aquí vemos entonces nuevamente los miembros de la deidad participando activamente en la ejecución del plan de la salvación. Vamos ahora a mirar un texto bien, pero bien importante. Este texto nos da no solamente la metodología, sino el lugar desde donde proviene este mandato de poner en práctica por medio de los creyentes que los reciben y aceptan. Aquí está el texto de Mateo capítulo número 28. Mira lo que dice así. Dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a estudiar este texto detenidamente. Número 1, versículo 18. ¿Qué significa que Jesús diga antes de enviar a los discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra? ¿Qué significa eso? Permíteme ilustrártelo con esta historia. Usted recuerda lo que se nos dice en Juan cuando Felipe se acerca a Cristo y le dice: Señor, hay unos griegos que te buscan, quieren hablar contigo. Y Jesús responde diciendo que el grano, la semilla, primero debe morir y entonces producirá fruto. ¿Qué quiso decir Jesús al decir que el grano primero debía caer, morir y entonces produciría mucho fruto? Jesucristo estaba hablando de algo importantísimo que primero tenía que ocurrir para hacer posible la misión de alcanzar el mundo con el mensaje del Evangelio. La cruz de Jesucristo debía ocurrir para condenar el pecado en la carne, quitando el dominio de los poderes demoníacos que tenían cautivos al mundo, a los griegos, a los paganos, a aquellas naciones que por medio del culto a los ídolos habían llegado a ser habitación de demonios y vivían conforme a los pensamientos y a los deseos del corazón, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Este cautiverio demoníaco de las naciones del mundo primero debía ser tratado por Cristo en la cruz, para que en la cruz Cristo los exhibiera públicamente, triunfando sobre ellos, llevando la cautividad en cautiverio y así poder derramar dones a los hombres para habilitar el cumplimiento de la misión apostólica a las naciones que habían estado cautivas por medio del dominio demoníaco a través del espíritu de Satanás. Entonces, esto quiere decir, cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, quiere decir que con su muerte en la cruz, Jesús confirmó su señorío sobre todo el mundo. El cautiverio estaba roto. Los apóstoles podían ahora ir a las naciones. Recuerda que cuando Jesús envió a los apóstoles, que se nos dice en los evangelios que envió a un grupo como de 70, recuerda que Jesús les dijo solamente que fueran a las ovejas de Israel, pero ahora los enviaba al mundo
porque el mundo le había sido legalmente entregado por causa de su muerte y resurrección. Ahora su espíritu, que brotaba de lo que había ocurrido en la cruz, y por eso el Evangelio de Juan nos dice que de su costado salió agua y sangre, en otras palabras, la redención del pecado y al mismo tiempo el poder del Espíritu simbolizado por el agua, que ahora brotando de la cruz era para sanidad de las naciones. Y entonces ahora Cristo, al comisionar a sus discípulos, se declara como el Señor legítimo del mundo. Él ha roto el cautiverio que los demonios tenían sobre las naciones y ahora los discípulos podían ir al mundo y a todo rincón del planeta precisamente con el mensaje de la cruz para así librar a los que aún estaban cautivos en sus pasiones, en sus deseos, librándolos con la palabra del Evangelio para que vinieran a la obediencia de la fe de todas naciones para venir a ser seguidores y discípulos de Cristo. Por eso, la Gran Comisión comienza con la declaración de que Cristo es legalmente dueño del mundo, ha tomado el cautiverio que había sido usurpado por Satanás, se ha hecho con el poder de todo cuanto existe y ahora puede enviar a sus discípulos para conquistar el mundo con la palabra de la cruz, con el mensaje del Evangelio. Y fíjate lo que dice aquí la estructura de la metodología del discipulado o de lo que implica esta misión. En Mateo capítulo 28, versículos 19 en adelante, solamente existe un verbo imperativo, una sola forma verbal imperativa. Todos los demás verbos son participios. En pocas palabras, la mejor traducción de esto sería lo siguiente: por tanto, yendo, discipulad a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto significa que el centro del pasaje es el verbo discipular. Discipular entonces era la finalidad de la Gran Comisión. El bautismo y todas las demás cosas son acompañantes de la tarea del discipulado. En otras palabras, la ganancia de almas no termina con el bautismo de una persona. El fin último es el discipulado. ¿Y qué cosa quiere decir el discipulado? Quiere decir que se instruye a una persona para que viva en todo lo que Cristo ha enseñado, para que su mente, su pensamiento, sus planes, sus intenciones, todo cuanto sea, haga, piense y ejecute, lo haga a la semejanza de Cristo, como un reflejo de Cristo. El discípulo tiene solamente una intención: ser como su maestro, no un mentor, sino su maestro, y ese maestro es Jesucristo. Nosotros somos sencillamente los canales por los cuales el maestro los va a enseñar, pero ellos van a aprender a Cristo y de Cristo mismo, según la promesa del nuevo pacto, la cual se nos decía que ninguno tendrá necesidad de enseñar a su prójimo diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el mayor o desde el más grande hasta el más pequeño de ellos. Así que discipular significa construir
vidas a la semejanza de Cristo, para que anden en todo lo que Cristo ha enseñado, reflejando a Cristo delante de los hombres, impartiéndoles vida para vida, y esto solamente puede ser posible si Cristo, la fuente de vida y poder, vive en nosotros. Ahora, ¿cuál es el contenido de lo que los hombres deben oír? ¿Cuál es el contenido que Dios espera que alcance el mundo entero? ¿Cuál es el evangelio eterno que ha de alcanzar al mundo? Mira lo que se nos dice en Apocalipsis capítulo número 14. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 6 en adelante. Dice la Escritura lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Nota lo que vamos a hacer aquí. Después de esta introducción, ¿qué cosa es esto? A ver, esta frase que está señalada en su pantalla, esa frase que dice diciendo a gran voz, ¿qué cosa es eso? Lingüísticamente, ¿qué función ocupa esa frase resaltada que dice diciendo a gran voz? Esa frase resaltada, atención, es un indicador de discurso directo, o sencillamente es un indicador que anuncia que después de esa frase va a citarse a alguien a hablar directamente. Es discurso directo, alguien que está siendo citado hablando directamente. De manera que lo que viene después de esos dos puntos, diciendo a gran voz, es estructural, gramática y lingüísticamente, es el contenido del evangelio eterno. Porque lo que se va a citar es al ángel hablando lo que ha salido para anunciar. ¿Qué cosa ha salido a anunciar el ángel? El evangelio eterno. Así que después de esos dos puntos, diciendo a gran voz, dos puntos, el ángel que tiene el evangelio eterno lo declara, lo anuncia. Por tanto, el evangelio eterno está aquí. Este es el contenido del evangelio eterno. Fíjate, no necesitamos nosotros especular en qué cosas contiene el evangelio eterno, porque el texto mismo lo dice. Eso que está resaltado en pantalla, después de los dos puntos, diciendo a gran voz, dos puntos, eso es el contenido del evangelio eterno. ¿Y en qué consiste el evangelio eterno? Fíjate, dos imperativos y dos razones para los imperativos. Dos imperativos: temed a Dios y dadle gloria. Allí están los dos imperativos: temed a Dios, dadle gloria. Glorificar a Dios y temor de Jehová. Los dos imperativos que constituyen el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Esto es la razón de por qué se ha de temerle a Dios. ¿Por qué hay que temerle? Porque ha llegado la hora de su juicio. Número 2. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es la razón que acompaña al imperativo dadle gloria. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa es el evangelio eterno según lo anuncia Apocalipsis 14, versículo número 7? El ángel que lo proclama a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué cosa es el evangelio eterno? Dos imperativos con dos razones. Número 1, primer imperativo: temed a Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es apartarse de todo mal. El temor a Jehová es no confiar en la propia sabiduría, en tu propia opinión, sino confiar en un creador que está por encima de tu cabeza y delante del cual eres moralmente responsable por la vida que has obtenido para vivirla en esta tierra. Entonces, temer a Dios
es reconocerlo como superior, reconocer que por encima de tu razón, por encima de tus determinaciones morales, por encima de tu raciocinio, por encima de tu criterio, hay un Señor, hay un Creador. Temerlo entonces es entregar la voluntad, el razonamiento, entregar la determinación moral, entregárselo a Él, reconociéndolo como superior, reconociéndolo como creador, reconociéndolo como Dios infinito, por encima de nosotros mismos. De eso se trata, temerlo. Y precisamente el ángel dice, porque ha llegado la hora de su juicio, porque precisamente el Creador, después de conceder la vida, entonces nos llama a cuentas para ver cómo hemos vivido, cómo hemos usado el don de la vida que Él como Creador nos ha dado. El Creador entonces concede la vida y llama luego a juicio para ver cómo la hemos vivido. Al temerle, lo estamos reconociendo como el dador de la vida delante de quien entregaremos cuentas. Eso es temerle. Este conocimiento del Creador, por tanto, produce en nosotros alejamiento de mal. ¿Por qué? Porque al experimentar su conocimiento como Creador, experimentamos su poder creador, el mismo poder santificador que opera en nosotros y nos aparta del mal. Esto es el Evangelio, desde Abraham hasta nuestros días y hasta el fin del mundo. Por eso dice el Evangelio, por eso dice la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo número 3, que el día en que Dios se mostró a Abraham y le dio su promesa, lo estaba evangelizando. ¿Y cómo lo estaba evangelizando? Precisamente porque cuando Abraham tiene conocimiento de Dios como creador, le cree, entonces Abraham es apartado, experimenta el poder del creador y así es apartado del mal, es apartado de Babilonia. Y en segundo lugar, el texto dice, adorad a aquel. En otras palabras, temed a Dios y dadle gloria, adorarlo como creador. ¿Qué significa darle gloria? El mismo ejemplo del profeta Abraham nos ayuda a entender qué significa darle gloria. Cuando Abraham cree a Dios, le cree a Él, le cree al Creador, experimenta el poder del Creador. Y el poder del Creador, experimentándose en Él, le hace el cumplimiento de la promesa inicial con la cual lo llamó. Recordemos, lo llamó para que fuese padre de muchas gentes, para hacer su descendencia grande y numerosa. Pero esta promesa no se le había cumplido. Pero Abraham no duda, sino que se aferra a las palabras del Creador. Le cree, se aferra a esta promesa y entonces, no debilitándose en la fe, experimenta el poder del Creador y así glorifica al Señor creyéndole y experimentando su poder en el nacimiento de un hijo, ya cuando su cuerpo y la matriz de su esposa estaban muertos. Así que glorificar al Creador es experimentar su poder y darle frutos de ese poder experimentado en nosotros. Le damos fruto a Dios experimentando su poder como creador cuando nuestras vidas producen fruto del Espíritu. De la misma forma como cuando Abraham creyó y su esposa Sara creyeron al Señor y no se debilitaron en la fe, produjeron fruto del Espíritu. Isaac, hijo del Espíritu, hijo de la promesa. Así nosotros glorificamos al Creador dándole fruto del Espíritu cuando experimentamos su poder y su poder produce en nosotros frutos del Espíritu, vidas
que adoran al Creador, vidas transformadas, vidas que testifican del poder del Creador, y así se le da gloria al Creador. Este es el mensaje del Evangelio eterno. Es el mensaje del poder creador, santificador del Creador, para apartarnos del mal, dándole gloria, moldeando vidas que testifiquen de su poder para salvar. Y este es solamente el comienzo. Este es el mensaje del primer ángel, que forma parte de una estructura de 3 mensajes, donde los 3, el primero, el segundo y el tercero, alcanzan al mundo entero con el Evangelio eterno, señalando a Cristo para que los hombres experimenten su poder y les rindan fruto del Espíritu en toda obediencia y santidad. Por eso esta triple estructura del mensaje del primer, segundo y tercer ángel termina cuando Apocalipsis 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es la consecuencia de haber aceptado el mensaje de los 3 ángeles? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Recibir el mensaje del Evangelio eterno produce fruto. ¿Cuál es el fruto? La obediencia a todos los mandamientos de Dios. En este sentido, nosotros podemos comentar una cita que nos resume el contenido del mensaje que ha de ser llevado al mundo entero. Mira cuál es este mensaje. La cita se encuentra en Testimonios para los Ministros, página número 91. Mira lo que se nos dice. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Pastores que fueron utilizados por Dios y respaldados por el testimonio del espíritu de profecía manifestado en la mensajera del Señor, Elena de White, para enviarle al pueblo remanente de Dios el mensaje con el cual el pueblo debía alcanzar al mundo entero. Y fíjate cuál es este mensaje. Dice así: este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, Cristo, el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo la cita. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Fíjate cómo termina esta cita. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Qué mensaje? El mensaje de la justificación por la fe en Cristo, como históricamente se anunció alrededor de la década de 1880 y se le dio al pueblo remanente para alcanzar al mundo. Por eso este mensaje ha de ser de especial estudio y atención por nosotros el día de hoy. Termina diciendo: es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Maravillosa declaración, extraordinaria. Vamos entonces a mirar cuál es la forma en la que Dios alcanza con este mensaje al mundo. ¿Cómo se propone alcanzar Dios al mundo con este mensaje? Pudiésemos nosotros decir, bueno, Dios tiene todo el poder, tiene ángeles, tiene los recursos de la naturaleza y de la creación a su servicio. ¿Por qué sencillamente no toma de la misma manera en que una mano misteriosa dibujó o escribió
en la pared de aquel cuarto donde el rey de Babilonia y sus cortesanos estaban teniendo un terrible acto inmoral de desenfreno y borrachera. Esa mano misteriosa al escribir aquellas palabras mene, mene, tekel, upharsin, ¿por qué de la misma manera que esa mano misteriosa apareció en aquel recinto, por qué una mano misteriosa no aparece en el cielo y escribe: Cristo viene al mundo por segunda vez, temed a Dios y dadle gloria todos los habitantes de la tierra? ¿Por qué razón no ocurre eso? Porque el canal de Dios para alcanzar al mundo debe ser un canal que los hombres puedan verificar, un canal cuyo testimonio convenza al mundo del poder de la gracia de Cristo para rescatar y redimir del pecado. ¿Quién es ese canal? Por esa razón la iglesia fue dejada en la tierra. Somos nosotros, los discípulos de Cristo, dejados aquí para continuar, escúchalo bien, para continuar la misión de Cristo. ¿Cómo que continuar la misión de Cristo? Eso es exactamente lo que nos dice Jesucristo en Juan capítulo 17. ¿Quiénes son los que continúan su misión en la tierra? Miren lo que Él nos dice. Juan 17, versículo número 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, escúchalo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y fíjate lo que termina diciendo aquí. Vamos a saltar hasta el versículo número 22. Fíjate lo que dice el versículo 22. Vamos a resaltarlo. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí hay varias cosas dignas de resaltar. Número uno, la palabra de la verdad, la palabra de Cristo, santificaría en la verdad a sus discípulos, a sus seguidores. Habiendo sido santificados en la palabra de verdad, ellos son enviados al mundo, escucha, como Cristo fue enviado al mundo. Por tanto, ellos, los seguidores de Cristo, continúan la misión de Cristo que su Padre le dio al venir al mundo. Los que le creen, sus seguidores, sus discípulos, son enviados al mundo como Cristo fue enviado al mundo, para continuar su misión en la tierra, revelando la gloria de Dios, mostrando el carácter de Dios. Y ahora fíjate esto, ellos, los que van al mundo, producen algo en favor del mismo Cristo. ¿Qué hacen en favor del mismo Cristo? Cristo dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo. En otras palabras, la verdad de lo que Cristo es capaz de hacer por el hombre, deben verlo los hombres cumplido en los mismos hombres. Por esa razón, al contemplar los efectos de la gracia sobre el ser humano, Cristo es santificado, Cristo es alabado, Cristo recibe gloria cuando los hombres del mundo ven el poder eficaz de su gracia para salvar, reproducido y reflejado en los hombres a quienes Cristo ha enviado. Y finalmente, el versículo 22 nos decía: aquel poder con el que Cristo ha investido a sus seguidores para cumplir su misión. La gloria que me diste, dice el Señor, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La misma gloria de Dios que reposó en Cristo. El mismo poder del Espíritu Santo que habitó a Cristo, que habitó en Cristo y lo habilitó para luchar contra el conflicto satánico, luchar contra las tentaciones
y obtener victoria, ese mismo poder, la plenitud de la deidad, ahora en nosotros, invistiéndonos de poder para cumplir así la misión de Cristo al mundo. Y finalmente, esta misión, mis amigos, es de alcance mundial. No tiene un alcance local. El Evangelio nos dice, por ejemplo, que Cristo comisionó a sus discípulos para que fuesen a todo lugar del mundo, porque Él tenía potestad sobre todo el mundo. Y finalmente, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo 8, nos dice lo siguiente. Fíjate esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta que nosotros debemos hacernos aquí es la siguiente. ¿Por qué ir a todos los rincones de la tierra? A ver, ¿no sería molestar a las razas de la tierra que viven sumergidos en una forma de comprender el mundo, en una forma de ejercer su cultura, en una comprensión propia, con sus propias dinámicas, con sus propias creencias, con sus propias figuras de autoridad, con sus propias dinámicas e interacciones sociales? ¿Por qué llegar con las enseñanzas de Cristo a esos pueblos que han funcionado conforme a sus culturas, a sus tradiciones, a sus creencias y folclore desde hace años? ¿Por qué llegar con el Evangelio a ellos? ¿Por qué transformar sus vidas? ¿No sería eso molestarlos? ¿No es mejor dejarlos así como están? ¿Por qué razón el Evangelio a todo el mundo? Lo que ocurre, mis amigos, es que Cristo es Señor del mundo. Y todo lo demás, escúchalo bien, todo lo demás puede sonar duro, pero todo lo demás que no sea señorío de Cristo, sino otros señores, representa una usurpación. Y Cristo anhela liberarlos. Cristo es el verdadero Señor. Y en su palabra, en su vida, en su poder, hay verdadera libertad, porque solo Él es el Señor verdadero al que los hombres deben servir. Todo otro servicio a cualquier otro señorío es idolatría, y allí donde se da la idolatría, el pecado termina esclavizando, termina dañando, termina degradando la humanidad y su naturaleza. Por esa razón es necesario que el señorío de Cristo se expanda a todo el mundo. Pero recuerda, los canales de su gracia, los canales de su justicia, los canales de su evangelio somos nosotros. Y el mundo necesita contemplar la eficacia de su gracia para poder creer en esa bendita gracia que salva, que redime y que libra de todo cautiverio. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos, y esperando que usted haya sido edificado en el nombre del Señor Jesucristo, nos despedimos anunciándoles que lamentablemente no tendremos motivado a un viaje misionero que mi familia y yo estaremos realizando por Colombia durante una semana. No tendremos repaso en vivo de esta lección. Pero esperando que usted haya sido edificado por medio de este contenido grabado, nos despedimos de ustedes diciéndoles bendiciones. Chao, chao.